Bueno, ya sabéis que en Good Morning People nos encanta el cine, pero también nos encanta coger un buen libro para pasar el rato. Y esos libros, ¿quién nos los recomienda? Pues el de siempre. David Felipe Arranz, ¿qué tal estás? Buenos días, Bookman. Querido. Oye, la primera pregunta hoy, ¿cuál es tu cruzada favorita, David Felipe Arranz? Yo soy un cruzado del amor, como saben todos los telespectadores de este canal. Y el planeta al completo. ¿No? Sí. Oye, a ver, te hacía esta pregunta porque el libro que traes hoy, ¿cómo organizar una cruzada? ¿Qué vamos a encontrar aquí? A ver. Bueno, yo lo voy a decir. Mucha historia, obviamente. El que ha escrito Christopher Tierman es el mejor ensayo sobre las cruzadas más riguroso, más sistematizado jamás escrito. Ajá. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Pues muerto, me he quedado muerto. Editorial Crítica, en este caso, ha hecho un repaso de realmente la Edad Media, cómo una empresa, una macroempresa, se montaba de forma tan sistemática y organizada, capaz de afrontar la recuperación de los lugares de Tierra Santa. Claro, porque ¿cuál es la idea exactamente de las cruzadas? Decías tú una empresa muy bien montada que daba dinero a mucha gente. Efectivamente, es una multinacional que tenía sus acuerdos diplomáticos, se aseguraban el libre paso, los planes de campaña, la información disponible, presupuestos de gastos, las pagas, el transporte de alimentos, los suministros, todo. Es decir, absolutamente todo, pero podríamos decir que era incluso una empresa transmediterránea. O sea, una organización paneuropea, porque estamos hablando de acuerdos entre países, siguiendo un deseo de combatir al Imperio Otomano, es decir, recuperar los lugares cristianos, sobre todo de Jerusalén. Por cierto, aquí estamos viendo una de las pelis, Las Cruzadas, ¿no? De 1935, si no me equivoco. Sí, Las Cruzadas de Cecil B. DeMille fue el primer abordaje que se hace a la historia de las cruzadas, que ya sabéis que empieza en 1096 y acaba en 1291. Estamos hablando de 200 años de guerra, tremenda. Lo define Christopher Tierman, atención que esto es lo más interesante, como una intervención física extrema, es decir, violenta, que paradójicamente tenía el fin de redimir a los cristianos fieles a la religión. Esto contravenía al Evangelio, porque claro, el mensaje de Jesús de Nazaret precisamente es pacifista. Sí, es hacer el bien y no el mal, ¿no? Pero ellos lo que querían es restablecer el orden del mundo, pero sobre todo muy cucos, abrir canales de comercio, rutas comerciales, hacer un intercambio que era de alguna forma uno de los fines de las cruzadas. Oye, David, estábamos viendo ahí en las imágenes obviamente a los protagonistas de todo esto, que eran los caballeros, caballeros como tú. Sí, como tú. Caballeros como tú. Caballeros. ¿Cuáles eran los aspectos que definían a estos caballeros y sobre todo, por qué lo hacían? Aparte de por el dinero, ¿había alguna otra idea detrás? Yo os lo voy a decir. Dice Christopher Tierman que estos caballeros eran esencialmente idealistas. No tanto los señores de la guerra, los que hacían el negocio, sino el ideal de la cruzada, lo que se llamaba el ideal de la recuperación de los lugares sagrados, sí era muy loable en ese sentido, ¿no? El problema es que, como dice este escritor, las cruzadas fueron intimidatorias, destructivas, despilfarradoras, innecesarias, paranoicas, autocomplacientes y relativamente efímeras, porque aunque duraron 200 años, en el imaginario colectivo han permanecido hasta mucho hoy. Tiempo. Muchísimo tiempo. Bueno, gracias sobre todo a películas como esta, El Reino de los Cielos, un peliculón, ¿eh? Yo lo he visto y es verdad que merece la pena. Es de Ridley Scott, habla de ese episodio de Saladino, donde efectivamente se produce un enfrentamiento brutal. Junto a ese idealismo, la entrega una causa, la inteligencia práctica, que es lo importante de este libro, es decir, es una sociedad que racionaliza una empresa bélica, es decir, que como ahora estamos muy habituados a que los estados combatan, por ejemplo, el yihadismo, organizando bélicamente toda una industria armamentística y todo un aparato económico, ellos ya lo hicieron. Este es el mensaje de Christopher Tierman, lo hicieron en el año 1096. Aquí hay una cosa que a mí me ha dejado un poco, que no he llegado a entender. Dice el autor de este libro que las cruzadas tenían cosas positivas, aspectos positivos. ¿Tenía aspecto positivo? ¿Cuáles? Os lo voy a leer para que veáis que no me lo invento, ¿eh? O sea, esto lo hice muy claro. ¿Lo tienes marcado? Lo tengo aquí marcado. A fuego. Marcado. La imagen del Miles Christi surge del estudio y les vemos conducirse como un fanático, como un profesional, de modo que no hay por qué juzgarlos como idiotas, insensatos, temerarios, equivocados o desinformados. Los comandantes y los caballeros que participaban en las cruzadas eran hombres de empresa,
personas instruidas o rodeadas de un entorno alfabetizado Sí. que dominaba las nociones aritméticas básicas que se precisan en los negocios, el derecho, la religión, el enfrentamiento y la profesión militar. Y añade Christopher Tierman, la configuración actual de Europa, Sí. todo el espectro geográfico del Mediterráneo se debe en gran medida a la unificación territorial que se produjo tanto en Europa como en Oriente Próximo en tiempos de las cruzadas. Es decir, que hay una intención política y territorial que es de pura estrategia y que no solamente se corresponde con una guerra de religión, ¿no? Que hay geopolítica del más alto nivel en la Edad Media, que es lo que él comenta. Bueno, pues David Felipe Arranz Buchmann, que te voy a dejar que sigas haciendo tu cruzada esa que Hay un tanto te aviso gusta, a la los del amor. espectadores Sí. que vean a Indiana Jones y la última cruzada. Exacto, que merece es mucho la fundamental, pena. merece mucho la pena. Muy bien, Buchmann, hasta el próximo día. Adiós. Adiós. Bueno, y de libros continuamos con la moda porque última jornada de la New York Fashion